Estimados discentes, en esta video presentación abordaremos el tema relacionado con el análisis financiero, la importancia del análisis financiero dentro de la estructura de lo que es un proyecto de inversión. El análisis financiero en un proyecto de inversión es el proceso de evaluar la viabilidad y rentabilidad de una inversión mediante el examen de diversos factores financieros. En sí, este análisis lo que busca es determinar si el proyecto va a generar suficientes beneficios para justificar la inversión inicial y si es financieramente sostenible a largo plazo. Es importante acotar que los componentes claves del análisis financiero incluyen básicamente lo que son seis puntos fundamentales. El primero de ellos se refiere a lo que son las proyecciones de flujos de caja. Con esto se estiman los ingresos y egresos futuros del proyecto a lo largo de su vida útil. Esto incluye ventas, costos operativos, gastos de capital y otros flujos de efectivo relevantes. El segundo punto se relaciona con la evaluación de la rentabilidad. Se utilizan indicadores financieros como el valor actual neto, también conocido como VAM, la tasa interna de retorno, el TIR, y el periodo de recuperación de la inversión, también conocido como payback, para evaluar la rentabilidad del proyecto. El tercer punto fundamental es el análisis de sensibilidad. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues se encarga de examinar cómo las variaciones en las suposiciones como costos, ingresos o tasas de interés afectan los resultados financieros del proyecto. Esto ayuda a identificar riesgos y oportunidades. El cuarto punto se refiere al financiamiento del proyecto. Aquí también en este apartado se estudian las fuentes de financiación disponibles, así como la estructura de capital más adecuada, es decir, esa contraposición entre lo que es la deuda y el capital propio para el proyecto. El elemento número 5 es la evaluación de riesgos y en esta se identifican y analizan los riesgos asociados con el proyecto, que incluyen los riesgos de mercado, por ejemplo, los operativos y los financieros, y se desarrollan estrategias con el propósito de poder mitigarlos. Finalmente, el punto número 6 hace referencia a lo que es el análisis de costos. En este se detallan los costos fijos y variables asociados al proyecto, lo que nos permite entender la estructura de costos y ayudar en la toma de decisiones. Es importante entonces señalar que el propósito del análisis financiero es proporcionar, sobre todo, una base sólida para la toma de decisiones, permitiendo a los inversionistas y gestores evaluar la viabilidad económica del proyecto y su alineación con los objetivos estratégicos de la organización. El propósito de este apartado es el de desarrollar una competencia específica que al pie dice que sería la de realizar el análisis y evaluación financiera para determinar la factibilidad del proyecto. Esto es fundamental, que puedan desarrollar esta competencia física para poder hacer un análisis y una evaluación financiera y determinar qué tan conveniente es la realización del proyecto. El sistema de información, también conocido como sistema de información contable o financiero, se refiere eh, al proceso de gestionar de manera ordenada las finanzas de la empresa, manteniendo un conocimiento claro de su situación financiera y explorando alternativas viables para reducir costos y gastos con el objetivo de incrementar sus expectativas de rendimiento.
Básicamente a esto se refiere el sistema de información. En este análisis financiero vamos a abordar 7 apartados importantes como lo que es el objetivo del área contable. Ustedes recuerden que cada parte de lo que es la estructura orgánica de la empresa debe de tener un propósito, así como el área de producción, el área de mercadotecnia, el área de recursos humanos, el área de recursos financieros o el área contable debe tener un propósito. Aparte de abordaremos lo que es el sistema contable de la empresa, el flujo de efectivo, los estados financieros proyectados, los indicadores financieros, los supuestos utilizados en las proyecciones financieras y el sistema de financiamiento. Bueno, en sí, ¿cuál es el propósito del área contable? El propósito del área contable es la de responder a diferentes interrogantes en un principio muy básicas, como por ejemplo determinar cuál es el costo de mi futura empresa, de cuántos serán mis ingresos, cuánto me costará producir mi producto o servicio. También otro cuestionamiento pudiera ser, ¿será rentable mi futura empresa? ¿Cómo recuperaré y en qué tiempo mi inversión? ¿Y en qué aspectos financieros será más sensible mi futura empresa? Fíjense bien, los objetivos del área contable buscan responder toda esta serie de cuestionamientos con el propósito de poder asegurar la inversión a través de lo que es un proyecto viable. Con respecto a lo que es el sistema contable de la empresa, es importante abordar dos apartados elementales dentro de lo que es esta estructura. Uno de ellos es la contabilidad empresarial y por otro lado lo que es el catálogo de cuentas. Con respecto al primero, el sistema contable de una empresa es un conjunto organizado de principios, normas, procesos y procedimientos que permiten registrar, clasificar y resumir las transacciones financieras de una entidad. Su objetivo principal, fíjense bien, es proporcionar información útil y relevante para la toma de decisiones, la planificación y el control de la gestión empresarial. Algunos elementos clave del sistema contable podemos considerar seis, seis elementos importantes que son clave. Por ejemplo, el primer elemento son los registros contables. Estos registros contables incluyen lo que son libros y sistemas digitales o manuales en los que se anotan todas las transacciones económicas que realiza la empresa, como por ejemplo las ventas, compras, pagos y cobros. En tanto, el segundo elemento hace referencia a lo que son las cuentas contables. Estas se utilizan para clasificar las transacciones en diferentes categorías, como por ejemplo activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Esto va a permitir tener un panorama claro de la situación financiera de la empresa. En tanto, el tercer elemento se refiere a las normas contables. Estas se refieren a los principios normativos que rigen la contabilidad, como las normas internacionales de información financiera, también conocidas como NIF, o los principios de contabilidad generalmente aceptados por sus siglas GAAP, dependiendo de la jurisdicción. Por otro lado, el cuarto elemento hace alusión a los informes financieros. ¿Estos para qué nos sirven? ¿O qué son? Bueno, eso los podemos considerar como documentos que se generan a partir del sistema contable, como el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo, los cuales ofrecen una visión clara de la situación financiera y el rendimiento de la empresa.
En tanto, el quinto elemento hace referencia a lo que es el control interno. Este control interno se refiere a los procedimientos establecidos para asegurar la exactitud y fiabilidad de la información financiera para prevenir fraudes y proteger los activos de la empresa. Finalmente, pues también contamos con un sexto elemento denominado automatización. Fíjense bien, muchas empresas utilizan programas contables que facilitan el registro y el análisis de las transacciones, mejorando con esto la eficiencia y reduciendo en sí los errores. Por lo tanto, bueno, pues eh, en un sistema contable bien estructurado nos va a permitir a nosotros, a la empresa, cumplir con sus obligaciones fiscales y gestionar sus recursos de manera eficaz y tomar decisiones informadas basadas principalmente y sobre todo en datos financieros contables. Por otro lado, con referencia a los catálogos de cuentas, que es el segundo apartado de esta estructura, del sistema contable, si los catálogos de cuentas siguen siendo, son fundamentales en la actualidad, eh, parte toral de un sistema contable. Un catálogo de cuentas podemos entenderlo como una lista que se encuentra organizada y clasificada de todas las cuentas que una empresa utilizará para registrar sus transacciones contables. A pesar de que la tecnología, fíjense bien, ha avanzado y muchos sistemas contables ahora son digitales, integrados, el concepto de un catálogo de cuentas es esencial para la organización y la claridad de la contabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque los catálogos de cuentas básicamente nos van a ayudar en cinco cuestiones. Por ejemplo, la primera cuestión sería la de estandarizar la información, es decir, que van a permitir que todas las transacciones se registren de manera uniforme, lo que va a facilitar la generación de informes financieros y sobre todo el análisis de datos. 2. Adaptarse a normativas, es decir, a menudo los catálogos de cuentas se ajustan a las normativas contables locales e internacionales, lo que asegura que la empresa cumpla con todas las regulaciones establecidas en el contexto, en el entorno en el que se desenvuelva. Por otro lado, 3. Nos ayuda también a facilitar la auditoría, es decir, un buen catálogo de cuentas simplifica la tarea de los auditores y revisores porque proporcionan un marco claro y estructurado para el examen de las transacciones. 4. También nos ayudan al manejo de la información financiera, es decir, que nos van a facilitar el seguimiento y la gestión de activos, pasivos, ingresos y gastos de manera eficiente, aunque la implementación del software contable puede automatizar y también puede facilitar muchos procesos. Insisto, reitero, el uso de catálogos de cuentas sigue siendo una práctica muy recomendada para mantener la integridad y la claridad de la información financiera. En el mercado de programas contables, de software contables, pues existe todo un abanico de ofertas, de diferentes programas y que cumplen con propósitos para facilitar la actividad en esta área de contable. Un programa contable eh, nos puede beneficiar su utilización en nuestra empresa o en nuestro negocio debido a que un programa contable es una herramienta tecnológica
creada para automatizar todos los procesos contables que intervienen en el flujo financiero de la empresa. Gracias a estos programas se podrán crear, por ejemplo, facturas de forma inmediata, podemos conciliar cuentas de banco, podemos generar los reportes contables y fiscales y hacer un seguimiento de las cuentas por cobrar y mucho más. Los beneficios para nuestra empresa al utilizar lo que es un programa contable se centran en el ahorro principal de tiempo, eh, además de que nos ayudará a tener una mayor productividad y el cumplimiento automático con el SAT, y nos ayuda también a mejorar la toma de decisiones y la eficiencia en el análisis financiero. Aquí la pregunta sería también, ¿qué tipos de programas contables existen en el mercado? Bueno, les puedo comentar que existen varios tipos de programas contables. Algunos de los más comunes son, por ejemplo, el de sistema de contabilidad financiera, que se utiliza para llevar un registro de las transacciones financieras de una empresa, pero también existen los programas de gestión financiera que ayudan en la planificación y gestión de presupuestos. También existen los programas de nómina que se utilizan para calcular y gestionar los salarios de los empleados. También existen los programas de impuestos. Estos software de impuestos nos van a facilitar la preparación y presentación de las declaraciones fiscales, fíjense. Eso es importante. También nosotros podemos optar por un programa, por un software contable en la nube. Uno de los más populares de este tipo de software es el Alegra, el cual va a permitir controlar lo que es el negocio desde cualquier lugar y contar con múltiples soluciones que engloban los diferentes tipos de programas contables que se encuentran en el mercado, incluyendo tienda en línea y punto de venta por sus siglas POS. Proseguimos con lo que es el flujo de efectivo. Un recordatorio nada más de qué es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo o cash flow en inglés es el movimiento de dinero que entra y sale de una empresa en un periodo determinado. Este concepto es fundamental para la gestión financiera, ya que nos va a permitir analizar la liquidez de una organización y su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras, financiar inversiones y sobre todo sostener su operación diaria. Es importante mencionar que el flujo de efectivo se divide en tres categorías principales. La primera de ellas es el flujo de efectivo de actividades de operación, que refleja el dinero generado o utilizado en las actividades principales del negocio, como son la venta de bienes y servicios menos los gastos operativos. Por otro lado, el segundo es el flujo de efectivo de actividades de inversión, que incluye el efectivo destinado a la compra o venta de activos a largo plazo como propiedades, planta y equipo, así como inversiones en otras empresas. Por otro lado, también tenemos lo que es el flujo de efectivo de actividades de financiación, que comprende básicamente el efectivo recibido de préstamos o emisión de acciones, así como el efectivo pagado en forma de dividendos o para lo que es el pago de deudas. Fíjense bien, analizar el flujo de efectivo es crucial, es fundamental para poder entender la salud financiera de una empresa, ya que una empresa puede tener beneficios contables, pero aún sin enfrentar problemas de liquidez si no gestiona adecuadamente su flujo de efectivo.
En contabilidad los términos de costo y gasto tienen significados, tienen significados específicos y distintos que son importantes para la gestión financiera de una empresa. Aquí te explico las diferencias clave. Por ejemplo, el costo se puede definir como los recursos que se utilizan para producir bienes o servicios. Eso incluye todos los gastos que se incurre directamente, por ejemplo, en la fabricación de un producto, como materiales, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. En tanto, los gastos, fíjense bien, son los desembolsos hechos por una empresa para operar y mantener su funcionamiento, pero que no están directamente relacionados con la producción de bienes y servicios. Por ejemplo, estos gastos pueden incluir alquileres, sueldos del personal administrativo, publicidad y servicios públicos. Por otro lado, también tenemos este, otra diferencia importante, que es la relación que tienen con la producción. Por ejemplo, costo dentro de lo que es el ámbito de la producción está vinculado directamente a la producción y se considera parte del valor de los inventarios. Los costos se capitalizan y se transfieren al costo de bienes vendidos cuando se venden los productos. Por otro lado, estos gastos relacionados con la parte de la producción no tienen una relación directa con el proceso de producción y se considera un desembolso del periodo en el que se incurre. Los, se incurre. Los gastos se reconocen inmediatamente en el estado de resultados. Por ejemplo, el costo de producción de una mesa incluiría, por ejemplo, el precio de la madera utilizada, la mano de obra que la fabrica y los gastos generales de la planta de producción. Por otro lado, el gasto relacionado con esa mesa podría incluir el costo de la publicidad para promocionarla o el salario de los empleados que trabajan en el área de ventas. Fíjense bien qué tan importante. Otra diferencia radica en el impacto que estos pueden tener en los estados financieros. Por ejemplo, en el caso de los costos, afecta el balance general mediante el valor de los inventarios, así como el estado de resultados a través del costo de bienes vendidos. Y con respecto a lo que es el gasto, ¿cuál es el impacto en el estado financiero? Bueno, pues afecta principalmente al estado de resultados, ya que se registran como deducciones en el periodo en el que se incurrieron. Sobre los estados financieros proyectados, les hablaré sobre los cuatro principales. Pero antes, bueno, pues debemos de ver que los estados financieros proyectados son herramientas que las empresas utilizan para prever, fíjense bien, su situación económica y financiera en el futuro. Estos estados se elaboran a partir de estimaciones y suposiciones sobre ingresos, gastos, inversión y otras variables financieras, lo cual va a permitir a la dirección de la empresa planificar y tomar las decisiones estratégicas. Los principales estados financieros proyectados son, como por ejemplo, lo que es el estado de resultados proyectado. Ese estado muestra la relación entre los ingresos y los gastos para un periodo futuro, que generalmente es un horizonte de tiempo de un año. Se utilizan para estimar las ganancias o pérdidas de la empresa en función de las expectativas de ventas y costos. Por otro lado, también tenemos a lo que es el balance general proyectado, que viene a representar la situación financiera de la empresa en un futuro determinado, incluyendo activos, pasivos y patrimonio neto. Ese estado ayuda, fíjense bien,
a evaluar la solvencia y liquidez de la empresa proyectada. Por otro lado, tenemos el tercer estado de flujo de efectivo proyectado. Este informe muestra las entradas y salidas de efectivo esperadas durante un periodo futuro. Es crucial para asegurar que la empresa cuente con suficiente liquidez para cubrir sobre todo sus principales obligaciones. Y tenemos finalmente lo que es el estado de cambios en el patrimonio proyectado. Este estado muestra cómo se espera que cambie el capital contable o patrimonio neto a lo largo de un periodo futuro, negociando principalmente las ganancias retenidas, aporte de los propietarios y dividendos. La elaboración de estos estados financieros proyectados es fundamental no solo para la planificación interna, sino también para la comunicación con inversionistas, entidades financieras y otros interesados, ya que reflejan la visión futura de la empresa y su capacidad para generar el valor económico. Fíjense bien, también es un medio fundamental y muy importante de comunicación. Ahora hablaremos sobre los indicadores financieros. ¿Qué entendemos como indicadores financieros? Estos indicadores financieros son métricas, es decir, son medidas, son unidades de medidas utilizadas con el propósito de evaluar la salud financiera de una empresa, analizar su rendimiento y compararla con otras entidades o estándares de la industria. Estos indicadores permiten a los analistas, inversionistas y gerentes tomar decisiones informadas sobre la gestión y dirección de una organización. Es decir, que estos indicadores financieros nos ayudan en la toma de decisiones importantes y fundamentales para el éxito de la empresa. Los indicadores financieros se pueden clasificar en varias categorías, como por ejemplo lo que son los indicadores de rentabilidad, que nos van a ayudar a medir la capacidad de la empresa para generar beneficios, como por ejemplo lo que es el margen de utilidad neta, el retorno de la inversión conocido como ROI o retorno sobre el patrimonio conocido como ROE. Además también se encuentran los indicadores de liquidez. Esos indicadores de liquidez evalúan la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, como por ejemplo viene siendo la razón corriente o la prueba ácida o razón rápida, también recibe ese nombre. Por otro lado, también tenemos los indicadores de solvencia. Estos indicadores de solvencia miden la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a largo plazo. Por ejemplo, dentro de estos indicadores se encuentran la razón de deuda y la razón de cobertura de intereses. También tenemos los indicadores de eficiencia, que estos se encargan de evaluar cómo una empresa va a utilizar sus recursos, como por ejemplo los indicadores de rotación de inventarios o los indicadores de rotación de cuentas por cobrar. También tenemos los indicadores de mercado, que nos ayudan a proporcionar información sobre la valoración de la empresa en el mercado, como por ejemplo el precio sobre ganancia o la capitalización del mercado. Estos indicadores siempre nos van a ayudar a todos los interesados a entender la situación financiera de la empresa. También nos van a ayudar a identificar y a entender las tendencias a lo largo del tiempo y sobre todo hacer comparaciones con otras empresas del mismo sector. Sin embargo, es importante utilizarlos en conjunto y considerar el contexto en el que opera la empresa para poder obtener una visión completa, para poder tener una visión sistémica del ámbito donde nos estamos desenvolviendo, donde se está desenvolviendo la empresa.
Bueno, ahora veamos qué es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, pues bueno, pues es un concepto muy utilizado principalmente en economía y finanzas que se refiere al nivel de producción o actividad en el cual los ingresos totales igualan a los costos totales, resultando en un beneficio neto de cero. En otras palabras, es el punto en el que una empresa no gana ni pierde dinero. Como bien se apunta aquí, en este punto de equilibrio no se generan ni ganancia ni pérdida. Es decir, la empresa sale tablas. ¿Para qué nos sirve el cálculo del punto de equilibrio? Esto nos ayuda eh, pues para poder identificar el comportamiento de, de la producción en un determinado momento. Y nosotros vamos a ocupar esta fórmula que tenemos aquí, donde vemos que P, parámetro P, se refiere al precio por unidad, X al número de unidades vendidas, CV el costo variable por unidad, CF lo que es el costo fijo total por unidad en un volumen definido, donde, este, donde los costos fijos se refieren a aquellos costos que no cambian con el nivel de producción, como el alquiler, el salario y los seguros. Por otro lado, el precio de venta es el precio al que se vende cada unidad del producto. El costo variable por unidad son los costos que cambian en función de la cantidad producida como materias primas y mano de obra directa. La importancia de poder conocer lo que es el punto de equilibrio es fundamental para la toma de decisiones empresariales, ya que permite a las empresas establecer metas de ventas y evaluar la viabilidad financiera de nuevos proyectos o inversiones. Ahora veamos qué es la utilidad deseada antes de impuestos. Al igual que lo que es el punto de equilibrio, aquí les estoy presentando unos modelitos para poder hacer el cálculo de la utilidad deseada antes de impuestos. Pero en sí la utilidad deseada antes de impuestos es una métrica, es una medida financiera que se refiere a la cantidad de beneficios que una empresa espera obtener antes de aplicar cualquier carga impositiva. Esta métrica es importante porque ayuda a las empresas, sobre todo, a planificar y gestionar sus operaciones y establecer precios, presupuestos y estrategias de inversión. La utilidad deseada antes de impuestos puede ser usada, por ejemplo, como para la planeación financiera, donde las empresas pueden utilizar esta medida para establecer objetivos financieros y evaluar si sus operaciones están alineadas con esos objetivos. También nos van a ayudar a la determinación de precios. Ayuda a establecer precios de productos o servicios asegurando que cubran los costos y generen la utilidad deseada. También ayudarán en el análisis de rentabilidad, ya que nos va a permitir a las empresas analizar qué tan rentables son sus unidades de negocios o productos. Por otro lado, también nos van a ayudar en la evaluación del rendimiento, porque proporciona un marco para medir el rendimiento de la empresa, facilitando comparaciones con periodos anteriores o con otras empresas del mismo sector. También nos van a ayudar a lo que son la toma de decisiones, las decisiones sobre inversiones, expansión de negocio o recortes pueden basarse en las proyecciones de utilidades antes de impuestos. La fórmula básica para calcular la utilidad deseada antes de impuestos
son las que a continuación se expresan, donde, donde la utilidad neta deseada finalmente es el beneficio que la empresa desea alcanzar después de impuestos. En cuanto a lo que es el valor presente neto, conocido también como BPN, nos señala que el valor presente es la cifra que representa hoy el monto de dinero que se recibirá en un momento determinado en el futuro. También se le conoce como valor descontado y refleja el rendimiento potencial de las inversiones. Por otro lado, el valor futuro se refiere al monto que se espera que crezca durante un periodo específico, es decir, indica cuánto dinero se va a generar en el futuro al realizar cualquier tipo de inversión. Esta es la importancia del valor presente neto. Aquí les estoy presentando un pequeño ejercicio desarrollado para la obtención de lo que es el valor presente neto. Les voy a solicitar que hagan la verificación del ejercicio que versa sobre la inversión de 6 millones y medio de pesos, con un flujo neto de efectivo anual de 3 millones de pesos, una vida del proyecto de 5 años y una tasa de descuento al 30%. Sobre la tasa interna de retorno, bueno, pues aquí tenemos el modelito para su cálculo. Es importante señalar que es una medida financiera, también es una métrica que se utiliza para evaluar la rentabilidad de una inversión o proyecto. Se puede definir como la tasa de interés que iguala el valor presente de los flujos de caja esperados de una inversión con el costo inicial de dicha inversión. En otras palabras, es la tasa de descuento que hace que el valor actual neto, conocido como VAN, de los flujos de caja sea igual a cero. ¿Cómo podemos interpretar lo que es la TIR? Existen criterios como, por ejemplo, si la TIR es menor a la tasa de descuento, tasa de retorno mínima requerida, el proyecto se considera no rentable y se recomienda rechazarlo. Otro criterio es si la TIR es igual a la tasa de descuento, el proyecto genera un retorno justo y podría ser considerado. ¿Cómo se calcula la TIR? Bueno, pues la TIR es la tasa de descuento que iguala en el momento inicial los cobros futuros que tenemos aquí, los diferentes periodos, generando un VAN igual a cero. Es por eso que para poder calcularlo necesitamos saber los flujos de caja que vamos a tener en esta inversión, los flujos de caja en cada uno de los periodos. Una vez tenemos toda la previsión de cobros, vamos a despejar lo que es la famosa TIR para saber cuál es el tipo de interés mínimo que necesitamos para que la inversión no aporte ninguna rentabilidad. Veamos, la fórmula es esta que aquí tenemos, donde la TIR generalmente se realiza mediante métodos numéricos, ya que no existe una fórmula algebraica simple para calcularla. Sin embargo, el proceso implica establecer la ecuación del VAN, que se expresa de la siguiente forma, donde lo que es el parámetro F sub t son los flujos de dinero en cada periodo t, donde I sub 0 es la inversión realizada en un momento inicial donde t es igual a 0 y donde n es el número de periodos de tiempo. Algunas consideraciones que debemos de hacer al momento de hacer el cálculo de la TIR es, por ejemplo, que en los proyectos mutuamente excluyentes, si se comparan múltiples proyectos, se recomienda elegir el que tenga la TIR más alta, siempre que sea superior a la tasa mínima aceptable. Con respecto a las limitaciones, la TIR puede ser engañosa en algunos casos, especialmente en proyectos con flujos de caja
no convencionales, flujos negativos y positivos alternando, o cuando se comparan entre proyectos de diferentes escalas o duraciones. En sí, la TIR es una herramienta útil para la toma de decisiones de inversión, aunque debe ser utilizada junto con otras métricas y consideraciones para poder obtener una evaluación adecuada de la viabilidad de un proyecto. Sobre los supuestos utilizados en las proyecciones financieras, estas son proyecciones o estimaciones que se utilizan en la elaboración de planes financieros, presupuestos también, análisis de inversiones y en las evaluaciones de desempeño. El propósito de estos supuestos financieros incluye, por ejemplo, el primero de ellos, la planificación financiera que permite a las organizaciones o individuos establecer metas financieras y estrategias claras para poder alcanzarlas. También otros supuestos son sobre la toma de decisiones. Facilitan la evaluación de diferentes escenarios y alternativas, ayudando a los tomadores de decisiones a comparar los resultados potenciales de diversas acciones. Por otro lado, otro de los supuestos es sobre la evaluación de riesgos, que ayudan a identificar y analizar los riesgos asociados con diferentes escenarios económicos o de mercado, lo que va a permitir a las empresas prepararse mejor para los cambios inesperados. Otro de los supuestos son sobre el desarrollo de presupuestos, que van a proporcionar una base para la elaboración de presupuestos, permitiendo a las organizaciones asignar recursos de manera eficiente. Otros supuestos se refieren al monitoreo y control, que actúan como referencia para el seguimiento del rendimiento financiero, permitiendo a las organizaciones medir si están cumpliendo con sus expectativas y metas. También otro supuesto sería la comunicación, ya que facilita la comunicación de las expectativas financieras a las partes interesadas como inversionistas, acreedores y empleados, lo que puede mejorar la confianza en la gestión financiera de la organización. Y finalmente, otro de los supuestos es para la evaluación de proyectos. En la evaluación de proyectos de inversión, los supuestos financieros son cruciales para determinar la viabilidad y rentabilidad de la inversión. En sí, estos supuestos financieros son herramientas esenciales que permiten una mejor planificación, control y gestión financiera dentro de cualquier entidad. Entonces, fíjense bien, pues también tenemos dentro de todo lo versado, los famosos factores externos, y que es importante, sobre todo las especificaciones de las inversiones, pagos de adeudos, otros requerimientos de capital y ventas proyectadas. Y considerar siempre estos factores externos como la situación inflacionaria, las tendencias económicas, el acontecimientos sociales, acontecimientos culturales, acontecimientos climáticos, acontecimientos deportivos y acontecimientos políticos. Todos estos factores externos es importante el poder considerarlos para poder hacer nuestras proyecciones financieras, manejar todos estos supuestos para poder obtener pues una buena proyección que coadyuve a lo que es el éxito de nuestra empresa. Bueno, pues ahora hablemos sobre la importancia de las fuentes de financiamiento. La consideración de las fuentes de financiamiento en un proyecto de inversión es crucial por varias razones. Entre estas razones son 7 principales. La primera razón es la viabilidad financiera. Al analizar las fuentes de financiamiento, ayuda a determinar si un proyecto es viable económicamente. Nos va a permitir identificar si los recursos necesarios
están disponibles y si el proyecto se podrá llevar a cabo sin generar problemas financieros. La segunda razón es el costo de capital. Cada fuente de financiamiento tiene un costo asociado, ya sea en forma de interés, en préstamos o en el retorno esperado por las inversiones. Además de conocer costos, permite calcular el costo total del capital y evaluar la rentabilidad del proyecto. La tercera razón sería el riesgo financiero. La elección de la fuente de financiamiento afecta el riesgo financiero del proyecto. Por ejemplo, un financiamiento basado en deuda puede aumentar el riesgo si los ingresos no son suficientes para cubrir los pagos de intereses y principal. La cuarta razón sería las estrategias de crecimiento. Las diferentes fuentes de financiamiento pueden influir en las estrategias de crecimiento y expansión del proyecto. Al seleccionar adecuadamente, se pueden alinear las fuentes de financiamiento con los objetivos a largo plazo del proyecto. La quinta razón sería la flexibilidad y control. Algunas fuentes de financiamiento, como la deuda, requieren pagos regulares y pueden limitar la flexibilidad financiera. Por otro lado, las inversiones de capital pueden implicar la dilución del control de la empresa. Es fundamental considerar cómo cada opción afectará la estructura organizativa y la toma de decisiones. La sexta razón serían las condiciones y requisitos. Diferentes fuentes de financiamiento pueden tener condiciones y requisitos distintos como garantías o acuerdos de conveniencia. Comprender esos aspectos es fundamental para asegurar que el proyecto cumpla con todas las condiciones establecidas. Finalmente, la séptima razón sería el impacto en la rentabilidad. La forma en que se financia un proyecto puede afectar directamente su rentabilidad. Un mal manejo en la elección de la fuente de financiamiento puede llevar a una disminución en los márgenes de ganancia. La consideración adecuada de las fuentes de financiamiento es esencial para maximizar la probabilidad de éxito de un proyecto de inversión, minimizando los riesgos y asegurando que se alineen con los objetivos y la estrategia general del emprendimiento. Básicamente esto lo podemos resumir en tres etapas. La primera es la determinación del financiamiento requerido con base en los estados financieros. Para eso nos sirven esos estados financieros, para identificar cuál es la cantidad de financiamiento que nosotros requerimos. Una vez sabemos qué cantidad, procedemos a identificar dónde vamos a poder obtener ese financiamiento y finalmente hacemos una evaluación de ventajas y desventajas de las distintas formas de financiamiento. En cuanto a esto, es importante considerar las aportaciones personales y de socios, el dinero que van a aportar estos actores. Y finalmente, también considerar préstamos bancarios y de sociedades de inversión, por ejemplo. Finalmente, estimados estudiantes, al llegar al final de esta video presentación de análisis financiero, deseo agradecerles por su atención prestada. Ha sido un gusto para mí haber compartido con ustedes este breviario de conocimientos y espero que lo adquirido aquí les sirva como una base sólida para los futuros desafíos en el mundo financiero y sobre todo que sean de utilidad para lo que es el análisis financiero del proyecto de inversión. Recuerden que el análisis financiero no es solo una herramienta, sino una forma de entender que la realidad económica y tomar decisiones informadas. Les deseo mucho éxito en sus próximas etapas y en su recorrido de vida profesional. Hasta muy pronto y sigan aprendiendo.